Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, puede sintonizarlos en la 90.9 en San Pedro Sula, 90.5 acá en la capital industrial del país, en la 90.9, Tegucigalpa 90.5, 93.5 en Choluteca y la 93.5 en la zona central del país. Hoy vamos a hablar, lamentablemente, de hechos violentos, de hechos dantescos que ocurren en Honduras. El otro día me puse a pensar cuando dijeron que mataron a alguien y que lo mataron y le sacaron el corazón. Esto fue en Olancho. Pensé, si uno está en Estados Unidos y esas cadenas que tienen esos programas como Primer Impacto y estos programas, y empiezan a decir que en Honduras le sacaron el corazón y esas notas las hacen escandalosas para llamar la atención, ¿qué va a pensar la gente de Honduras? Eso es una realidad que vivimos. Anoche pasé otros muertos. Pues hoy voy a hablar con los expertos para ver qué dicen, qué piensan, qué podemos hacer, qué nos recomiendan también a los ciudadanos. Está conmigo el psicólogo Warren Ochoa. Warren, bienvenido. Un placer, gracias por la invitación, Raúl. Definitivamente que siempre que suceden hechos de este tipo, necesitan ser analizados y nos invitan a todos los hondureños y las hondureñas a repensar esta situación en las cuales de repente puede irse normalizando una situación de violencia y que se puede ir en cierto aspecto permeando en la conciencia y en el imaginario colectivo de la población y generando una inmunidad o cierta indiferencia ante este tipo de fenómenos. Y hay que analizarlos, hay que pensar, hay que reflexionar en torno a estos y hay que actuar para prevenirlos y para contener este tipo de acciones. Gracias. También con nosotros el licenciado psiquiatra Juan Carlos Munguía. El doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, por traernos a esta tribuna, a este programa que genera opinión y sobre este tema que tanto nos alarma a los hondureños, porque como decía Warren Ochoa, lo patológico, lo psicopatológico de la violencia es que se ha normalizado en el inconsciente de las personas, de los hondureños, y cada día sigue esta ola de violencia, siguen estas conductas violentas. Los hondureños nos levantamos en la mañana, encendemos todos los medios electrónicos de comunicación y lo primero que vemos son hechos violentos. Quiero felicitar a los periodistas, a los comunicadores sociales, que son los únicos que traen este tema a agenda y que siguen insistiendo en que se debe hacer algo por la violencia, por parar la violencia, porque no podemos seguir en una sociedad con este tipo de antivalores y lo peor es la integridad, la vida de una persona que se ve siempre trastocada, siempre se ve violentada y eso pues nos debe alarmar a todos. Yo invito al secretario de Estado en los despachos de educación, a la secretaria de Estado en los despachos de salud, que pongan en su agenda la violencia y cómo nosotros debemos de prevenir la violencia, porque la Secretaría de Seguridad hace su trabajo donde llegan sus límites, pero también la sociedad debemos de hacer todos, absolutamente todos, porque la violencia es precisamente un problema de salud público y así lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa eso? Que todos los sectores de la violencia, todos los sectores de la sociedad debemos involucrarnos en medidas preventivas y atacar de lleno o de frente esas conductas violentas que nos están llevando a esta zozobra y a tener siempre precisamente estar crispados los hondureños y que nos quita la paciencia, nos quita nuestra armonía individual y colectiva y que algo tenemos que hacer los hondureños como sociedad para poder vencer a estos violentos y que nos caracterizan o nos etiquetan como un país de los más violentos del mundo. Gracias,
Experto en seguridad ciudadana, don Edgardo Mejía, buenos días. Licenciado Valladares, muchísimas gracias por la gentileza y de la invitación y el espacio. Esperamos que este foro interdisciplinario contribuya el día de hoy a establecer estamentos más sólidos de seguridad ciudadana y de paz social. La doctora María Mía, la saludamos, es miembro de 100 Más Mujeres, psicóloga social, investigadora científica de la Universidad Católica de Honduras. Doctora Mía, buenos días. Micrófono, doctora. Bien, ya en un momento tendremos el audio de la doctora. Psicológicamente los hondureños han desarrollado algún problema de violencia en sus mentes. ¿Por qué tanta violencia y esos asesinatos atroces que dan miedo? Guar. Bien, este tipo de fenómenos que se ha ido presentando y se ha ido ampliando la presencia y la existencia de estos fenómenos en las últimas décadas, típicamente la gente diría, ¿qué pasa? Yo recuerdo haber visto y haber experimentado algunas situaciones de violencia en mi infancia, haber sido testigo, haber escuchado, y en realidad se sorprendía uno cuando miraba o cuando escuchaba ese tipo de fenómenos. Se fueron haciendo más comunes luego en mi adolescencia, y ahora en la vida adulta es algo que pues hay un nivel de mayor presencia, mayor frecuencia, presencia en medios incluso. Ahora, sí hay, por un lado, un asunto de permeación y de generalización de este tipo de fenómenos, o un incremento de este tipo de fenómenos, que está principalmente relacionado con actividades delictivas que tienden a ser de un mayor tipo de actividades que están vinculadas con el narcotráfico, con el tráfico de armas, con situaciones que son de mucha violencia, que tienen un estilo de cultura que a mí inevitablemente me hace pensar. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película extraordinaria, muy buena, que se llama El Infierno, de un actor mexicano que se llama Damián Alcázar. Esta película es un análisis de cómo alguien va cayendo típicamente en este tipo de actividades. Una persona que quizás se encuentra dentro de un margen, de un contexto sociocultural deprivado, y que de repente, y este es el caldo de cultivo fundamental para que estas situaciones de violencia extrema lleguen a suceder. La pobreza o la pobreza extrema, que es un contexto y un caldo de cultivo de deprivación sociocultural en el que se crían pues niños y niñas, que incide sobre ellos en deformar sus conciencias, deformar sus ánimos, sus capacidades, darles pocas oportunidades de educación, pocas oportunidades de salud, y normalizar en el contexto en el que ellos o ellas se crían, normalizar la violencia como un medio de expresión de los desacuerdos, de la frustración, del enojo. Y entonces, este tipo de actores, que no es que los y las hondureñas seamos en general violentos, sino que aquí es un fenómeno de los sospechosos usuales, personas que pertenecen en algunos casos a grupos delictivos, que pertenecen a maras, que pertenecen a pandillas, que pertenecen a cárteles de narcotráfico o tráfico de armas, que pueden y que de alguna forma en sus experiencias de vida de repente se vuelve una forma normal, se normaliza la expresión de la violencia. Este tipo de personas podemos hacer una tipificación que podrían tener unas ciertas series de características.
pueden ser, por un lado, personas que tienen una tipificación antisocial de la personalidad, pueden tener una orientación sociopática o una orientación psicopática. Y esto incide en este tipo de conductas porque hay una permeación, hay un contagio entre este tipo de actores que llegan a tener conductas que son en cierto aspecto de una forma extraordinaria, ser desalmadas, carecer de culpa. Bueno, ese que le sacó el corazón a esa persona en Olancho, ¿qué trastorno tendrá ese hombre? Sería una persona que tiene una orientación antisocial, rasgos de personalidad antisocial, sociopático, psicopático. Habría que hacerle ya un análisis más a profundidad, pero carecen precisamente de culpa, carecen de remordimiento. Si son sociópatas, pues van a tener una impulsividad, una falta de capacidad, una carencia de controlar sus impulsos. Las personas que tienen orientaciones psicopáticas son más calculadores, más fríos. Entonces, solemos decir que el sociópata es más alguien que la sociedad, las experiencias de vida, los transforman en personas que transgreden las normas sociales, no respetan los pactos, las normas, los acuerdos, las leyes, buscan el beneficio personal y al mismo tiempo pues carecen de remordimientos y de culpas. Entonces, ahora, este tipo de situaciones, en el caso de las personas antisociales, con características antisociales y sociopáticas, pues podríamos decir que son las experiencias de vida las que los moldean, podríamos decir las que los deforman y que llegan a generar este tipo de situaciones en los cuales ya la persona actúa de una forma cruel, desalmada, violenta y que afecta a toda la sociedad. Y algunas veces estas personas pues sí crecieron en un barrio caliente, en las situaciones de sociopatía, crecieron en barrios calientes, en situaciones de pobreza, posiblemente su papá puede haber sido asesinado, su madre sufre extorsión, sus hermanas han sido violadas y esa es una persona que ha sufrido ella misma agresiones y acosos, y si no aprende a endurecerse, pues entonces esta persona no va a sobrevivir, o es como la ecuación como la resuelve. Esto no es una situación que va a ser la respuesta típica de todas las personas. Hay ciertas condicionantes genéticas, temperamentales, y el tipo de experiencia, la forma en que se va a desarrollar, posiblemente si además se desarrolló en un entorno con padres alcohólicos, con padres violentos, con violencia doméstica, que van a incidir más en este tipo de generación. Doctor Juan Carlos. Hay dos cosas bien importantes en estos casos que acaban de hacer el reportaje, los felicito. Y es, uno, el hecho ya consumado, que esto pues tiene que ser abordado por la Secretaría de Seguridad con sus organismos de investigación, la DPI, y es capturar a este tipo de personas que, como Warren ya lo ha descrito, tienen características obviamente antisociales y algunos rasgos psicopáticos, como el licenciado Raúl hablaba, que en Olancho le sacaron el corazón a una persona que ya tiene un simbolismo bastante psicopatológico, y precisamente urge dentro de la policía de investigación una unidad para hacer perfiles criminales. Creo que ya es desbordado esta situación porque estos mensajes son muy negativos a toda la sociedad. Y esto, abordaje, es precisamente la investigación científica policial, la identificación, el diagnóstico, la persecución, la captura y el castigo de parte precisamente de nuestro sistema judicial. Encarcelar a estas personas y que no queden impunes precisamente este tipo de actos atroces, porque ya llevan planificación, ya no podemos decir un homicidio, sino que son típicos asesinatos. Y sobre todo me llama la atención ese ensañamiento que hay hacia las mujeres, estos femicidios
que estamos ya cansados de estarlos viendo y que muy o poco a veces se logra capturar a estas personas y llevarlos y juzgarlos y condenarlos. Y está la otra parte que hablaba precisamente Warren, que es la personalidad antisocial, que es multifactorial. Hay factores psicológicos, precisamente en un hogar, en un medio ambiente, donde priva precisamente la dinámica de violencia, ya sea violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial y a veces hasta violencia sexual. ¿Qué pasa si un ser humano, un cerebro humano, se empieza a desarrollar en un entorno de carencia económica, de violencia social y de impunidad? Precisamente la sociedad está llevando a este ciudadano, a este niño, a este adolescente y a este adulto joven precisamente a ser un antisocial. Y ahí es donde viene la respuesta del Estado, que ya no debe ser una respuesta coercitiva, sino que una respuesta de prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir que los niños, los adolescentes y los adultos que están ingresando a la vida activa, laboral, académica, es precisamente con una política nacional de salud mental que debe ser abordada precisamente dentro de nuestro sistema educativo, que el hondureño debe precisamente empezar a darle los fundamentos para que su carácter sea una persona precisamente de paz, sea una persona de diálogo, sea una persona de consenso, sea una persona de comprensión y de entendimiento. Y precisamente la modulación del carácter, que es a través del sistema educativo y del sistema de valores de una sociedad, eso es responsabilidad del Estado. Y no podemos nosotros seguir escondiendo la cabeza como el avestruz y solo pretender que la Secretaría de Seguridad sea la responsable de la violencia en el país. Otra cosa importante es la familia. Debemos de tener programas donde el sistema educativo, la escuela y la familia sean el binomio fundamental para poder prevenir cualquier conducta violenta en un niño o en un adolescente. Y no podemos también dejar de lado la responsabilidad del sistema de salud. La responsabilidad del sistema de salud es precisamente eso, la atención temprana a esas conductas o a esas frustraciones o a esos trastornos, ya sea de personalidad o trastornos mentales, que tienen una inclinación hacia conductas violentas. Yo siempre lo he dicho en los foros donde me han invitado. Lo primero que necesitamos es un psicólogo en todos los centros educativos del país. ¿Por qué? Porque ahí se detecta tempranamente cuáles son las conductas o las tendencias de un ser humano y el abordaje que tenemos que hacer precisamente de manera multidisciplinaria los profesionales de salud. Y la otra parte es precisamente que nosotros comencemos a dar oportunidades a nivel social. Si una persona está ocupada y se siente satisfecha de sus necesidades básicas, como es la alimentación, como es la vivienda, como es el transporte y como son los espacios de ocio que inclinen a la persona a que empiece a desarrollar esos potenciales precisamente del arte en todas sus expresiones. Esas son las mejores políticas para poder prevenir la violencia. Y se nos ha olvidado algo que la vez pasada platicábamos con el licenciado Raúl Valladares, el deporte. El deporte ayuda precisamente a moldear cualquier actitud de agresividad, pero que debe ser canalizada de manera positiva a través de un deporte. Necesitamos implementar a nivel distrital de las principales ciudades precisamente programas masivos donde a los jóvenes se les lleve a que toda esa energía que tienen o cualquier frustración que puedan tener la canalicen de manera positiva en el arte, en el deporte y sobre todo en el entendimiento y en una cultura de diálogo, de consenso, de comprensión y de entendimiento. Esos son los abordajes
que tenemos que hacer como sociedad completa. No podemos decir que un sector de la sociedad no es responsable. Aquí todos somos responsables. Si tenemos un femicidio, es un fracaso de la sociedad. Porque precisamente debemos de proteger a la mujer, el binomio madre e hijo. Y si somos una sociedad que tenemos altos niveles de femicidio, tenemos todos que reflexionar, tenemos todos que trabajar de manera armónica y dar una solución ya, porque son las mujeres las que más violencia están sufriendo en estos momentos. Sí, voy a dejar a don Edgardo por último porque él me va a hablar de seguridad, pero aquí escribe el abogado y doctor Denis Castro Bobadilla. Ya existe la unidad de perfiles criminales, dice Denis Castro. Lo que no contribuye es justo psicología forense en escenas criminales. Solo se limitan a tanatología forense, dice el doctor Castro Bobadilla. Comentarios iniciales, doctora María Mía, por favor. Bien, voy a tratar de recuperar el audio de la doctora, compañeros. Don Edgardo. Ya, doctora. ¿No? ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahí sí. Bien, voy a tratar de restablecer. Edgardo. Sí, lo interesante de ese tipo de foros es el factor interdisciplinario de contar con varios profesionales y se rescatan varios aspectos. Ya existen análisis y estudios serios que indican que, por ejemplo, en Honduras, 900,000 hogares son sostenidos por madres solteras. Eso debe darnos métricas y parámetros muy interesantes de lo que sucede a nivel social y en el ámbito de la seguridad y la paz social. Por otra parte, como lo decía el doctor, es interesante ver el contraste que se puede analizar en este tipo de foros cuando se ven reflejados en estamentos académicos, como lo decía el doctor. Si no existiese una situación social y una presión social por los hechos dantescos que se están dando en nuestra sociedad, la Universidad Nacional de la Policía de Honduras no estaría en este momento abriendo la primera promoción de la maestría en política criminal, que es un anhelo que muchísimos profesionales del derecho, estudiosos del fenómeno de la seguridad, psicólogos y por supuesto trabajadores sociales han anhelado durante décadas, Raúl. Por otra parte, el licenciado Ochoa hablaba sobre uno de los sinónimos más enfáticos de la inseguridad ciudadana, que es la pobreza, porque la pobreza, Raúl, te da espacios para decir no tengo nada que perder. Y al entrar en esa situación social económica, pues las personas se vuelven más peligrosas. Hay extremos que ya estamos viviendo, que hay que saber admitir en este tipo de foros, como por ejemplo que ya hay personas que le admiten a uno que ya no ven noticias, porque están saturadas de noticias de este tipo y por supuesto el reto más grande, Raúl, es salir de ese acomodamiento social en donde hemos empezado a ver todo este tipo de actividades anómalas como normales. Sí. Por cierto, yo cuando va a pasar ese tipo de noticias le aviso a la gente que si tiene niños cerca, que mejor los retire. Es urgente una intervención en la salud mental de los hondureños por tantos crímenes. Lamentablemente aquí, masacre aquí, masacre allá, y ya la gente no se asusta mucho. Sí, definitivamente que la salud mental del pueblo hondureño se ve afectada de forma grave, Raúl. Yo digo que el hondureño y la hondureña típica crece y se desarrolla en trauma psicosocial. Y siempre el trauma es una condicionante para una infinidad de padecimientos a nivel de salud mental. ¿A qué me refiero con trauma? O sea, en realidad las personas asocian típicamente
el trauma con un terremoto, con un tsunami, con un accidente de tráfico fatal en el cual perdí a 1 o 2 seres queridos, o un incendio quizás grave. Pero cuando hablamos de trauma puede haber, cuando se habla de psicotraumatología, puede generarme trauma casi cualquier cosa. En realidad, ser testigo de algo muy impactante, muy fuerte, que es un riesgo para mí, o que yo lo percibo como un riesgo, o para otras personas, puedo ser testigo de algo que le sucede a otras personas, o a veces puedo desarrollar trauma si yo escucho de forma continua o de forma reiterada situaciones en las cuales de repente se expone la vida y miro situaciones de injusticia. Por eso, dentro de todos los organismos que trabajan en Defensoría de Derechos Humanos, que trabajan con personas que son de alguna forma perseguidas o migrantes o personas que de alguna forma sufren en un régimen político o que sufren en situaciones de violencia en contextos específicos, desarrollan características de personalidad de estrés postraumático, y la población hondureña en términos generales, que ya tenemos, usualmente hablamos en psicotraumatología, hablamos de una T grande o una T pequeña, y una T pequeña puede ser el estar viendo o estarme enterando, como ya nos decía Edgardo, y como el mismo Raúl estaba mencionando, estar viendo en medios de comunicación este tipo de eventos, y se va normalizando, pero va en esa forma de cascada generando una situación de traumatología y estrés postraumático. ¿A qué conduce esto muchas veces? Pues a algún tipo de personalidad que pueda tener dificultades en la contención de los impulsos. Estas personas son más propensas a sufrir de trastornos del estado de ánimo, a sufrir de trastornos de la ansiedad. Y bueno, cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, estamos hablando de bipolaridad tipo 1, bipolaridad tipo 2, de trastorno depresivo mayor, estamos hablando de ciclotimia, de distimia o de trastorno depresivo persistente, que pues son uno de los principales condicionantes para la conducta suicida. Entonces, al mismo tiempo para el desarrollo de adicciones. Entonces, es un factor que pues incide mucho en la salud mental y incluso también está correlacionado altamente con problemas de aprendizaje. O sea, un niño o una niña que crece en un entorno que le genera un trauma o que es un politraumatismo psicológico, entonces este niño, esta niña va a ser más propenso a sufrir problemas de aprendizaje, dislexia, disortografía, discalculia, problemas en general que van a generar un rezago en el aprendizaje, y esto va a incidir en la deserción escolar, y esto va a incidir también en que esta persona, por eso es tan importante que ningún niño sea dejado atrás en los procesos educativos, porque un niño que abandona, un niño o una niña que de repente es desertor del proceso de aprendizaje, es un candidato potencial para ser reclutado por grupos delictivos de maras y pandillas, a donde quizás no sea tan grave la situación, pero ahí sí se va a exacerbar y va a aprender, va a adquirir destrezas y de agresión, y también se van a exacerbar sus problemas. Entonces, ahora, ¿cuáles esas condiciones, ese caldo de cultivo? El caldo de cultivo es la pobreza, que al mismo tiempo, ya lo que nos mencionaba Edgardo, tenemos 900,000 hogares con madres solteras. Es un dato súper interesante, porque esa situación, ese hogar tiene menos condiciones económicas, tiene peores condiciones económicas. Ahora, ¿cuál es la condicionante en situaciones así? Es la cultura machista, es el caldo de cultivo en este proceso educativo y ese proceso de socialización de los hombres, y en este proceso de socialización en roles diferenciados de género y estereotipados para hombres y para mujeres, que nos enseñan a los hombres a hacer de una forma y nos permiten
la expresión de la violencia como una forma de expresión de la frustración, del enojo, y entonces también se enseña a, bueno, con la presencia de la pornografía, esa cosificación de la mujer, una mujer objeto que está presente en la publicidad, está presente en la publicidad deportiva muchas veces, está presente en la publicidad del alcohol, del tabaco, ha estado históricamente presente, y esa cosificación de la mujer permite al mismo tiempo que a la mujer se la mire no como un ser humano, como un sujeto de derechos, sino como un objeto a quien usar y a quien se puede agredir, y que ya se presenta el fenómeno terrible, que esto se cultiva, se prepara las condiciones que determinan la situación en la cual se llegan a presentar, como nos decía Juan Carlos, este terrible fenómeno de los feminicidios. Entonces, son contextos de pobreza, contextos en donde hay violencia generalizada, donde hay niños que crecen en pobreza, con deprivación nutricional, con deprivación educativa, con falta de condiciones de educación, con trauma, que van a desarrollar impulsividad y que pues vamos a tener una situación de violencia que puede ir en escalada si no tomamos medidas de prevención primaria. Hay que atender a las causas de estos fenómenos. Sí, doctora María Mía. Doctora. ¿Sí? Sí, le escuchamos sus comentarios de lo que he escuchado. Sí, he estado escuchando a mis compañeros y estoy de acuerdo con la mayoría de sus opiniones. Sin embargo, creo que el fenómeno no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que lleva más de una década, que ha ido en escalada y que en este momento está teniendo un proceso de agudización tremendo. Porque si usted estudia la manera en que han operado las personas que quitan la vida, lo que caracteriza este momento es el ensañamiento. El 95% de los asesinatos en este país se efectúan con armas de fuego. Llama la atención que en los últimos meses se ha dispuesto de arma blanca para atacar a las personas y asesinarlas. Eso implica un proceso de ensañamiento, y el ensañamiento casi siempre va acompañado de una verdadera descomposición social, cuyo objetivo es generar el terror entre la población. Yo no creo que esto se trate simple y sencillamente de psicópatas sueltos, sociópatas sueltos. Creo que esto ya es una estructura social que se ha anichado en nuestro país y la cual debemos combatir. El proceso de mejora de esta situación tiene 3 puntos que yo siempre he enfatizado. Uno es, pues, la denuncia, obviamente. Cuando hay un cadáver, pues es una denuncia per se. El proceso de investigación y finalmente la impartición de justicia. En los 3 procesos, Honduras tiene serias deficiencias, pero más que todo, el valor, el ingrediente que nos está fallando es el combate contra la impunidad. 95% de las mujeres asesinadas son asesinadas y nunca el hechor recibe castigo. Ni siquiera se conoce quién fue el hechor de su muerte, quién causó su muerte. Índices de 95% de impunidad son una vergüenza para el país, debe ser una vergüenza para el sistema de justicia, debe ser una vergüenza para la policía y debe ser una vergüenza para la ciudadanía porque no tenemos la capacidad de defendernos. Sin embargo, el Estado nos está fallando totalmente desde siempre con respecto a la protección de nuestra integridad física y es algo que debemos señalar. Se requiere de más personas trabajando en estos aspectos, porque las personas no asesinan por placer. Eso lo puede hacer uno en 1.000.000, pero aquí no tenemos esos casos de 1 en 1.000.000. Aquí tenemos asesinatos a diario, lo cual quiere decir que personas comunes y corrientes están tomando la decisión de asesinar a otras por el motivo que ustedes quieran, que casi siempre tiene relación con dinero o con pasiones. Doctor. Sí, miren, esto de la violencia, que hay varios indicadores, y precisamente por todos los insumos que nos acaban de decir, yo me acuerdo bien que cuando estaba en la maestría de investigación científica del delito,
una de mis profesoras me preguntaba, porque en aquel entonces uno de los índices de violencia, que no, o sea, eso ya es a nivel mundial, es el número de homicidios o muertes violentas por 100.000 habitantes. En aquel entonces era 66. Entonces, obviamente, habíamos estudiantes de todas partes de América Latina y ella me decía, Juan Carlos, quiero que me expliques por qué tu país tiene precisamente esos índices de violencia. Y ahí analizábamos varias cosas. Hemos coincidido aquí que la pobreza es un caldo de cultivo para la violencia. Y ella, bueno, yo igual que ustedes lo planteé y me dice, eso es un error, Juan Carlos. La violencia no es precisamente la causa. O sea, la pobreza no es la causa de la violencia. Y te lo voy a demostrar en un análisis. Dije yo, bueno, excelente. Vamos a comparar a tu país con Bangladesh. Así, ¿verdad? O sea, para que hablemos científicamente y académicamente. Tu país tiene, en aquel entonces creamos 8 millones de habitantes, en un territorio que para nosotros es pequeño, pero es un territorio no densamente poblado. En cambio, Bangladesh es como 3, 4, 5 veces, no me acuerdo ahorita, en territorio, y es un país densamente poblado. Ingreso per cápita. Ahí, ¿verdad? Ok. Precisamente el ingreso per cápita de ese país densamente poblado era un poco menor que el ingreso per cápita de los hondureños. Y el Producto Interno Bruto de nosotros, ese país nos supera como en 5 a 10 veces. Ahora me decía, ¿qué religión o qué valores tiene tu sociedad? Y ustedes lo pueden ir y meterse a internet. Y somos un país desde el punto de vista de ideología judeo-cristiana. 10 mandamientos, etc. Yo creo que todos los que estamos acá pasamos por ese proceso educativo, ¿no? Claro. Todos venimos de ahí, de esa línea de pensamiento, de esa ideología. Y me dice, en Bangladesh son musulmanes. Ahora vamos y comparemos, me dice, el índice de homicidios entre los dos países. Y el de Bangladesh era, si no me recuerdo, 4, 3 por 100.000 habitantes y nosotros 66. Entonces, obviamente, me obligó ante esa pregunta, me dice, aquí están los grandes sociólogos y estos son los que tenés que consultar. Y todavía me acuerdo bien, me hizo leer a varios, Robert King Merton de la Universidad de Harvard, y él hablaba precisamente de la anomia, y aquí hemos coincidido todos los que estamos acá. Y lo que decía la doctora María Mía, la impunidad, la hazaña. En esos países, en la mente de ellos, es una cosa impensable quitarle la vida a otra persona, ya sean sus condiciones de pobreza, de ingreso per cápita, de concentración de población, de Producto Interno Bruto, pero su creencia y sus valores, para ellos, quitar la vida de otra persona es impensable. Ahora, los hondureños, en un país con un territorio bastante importante, muy pocamente, densamente poblado, y somos pocos realmente, ¿por qué tenemos esos índices de homicidios tan altos? Igual compartimos pobreza con varios países, pero, y ahí sigo insistiendo yo, es que el fracaso como sociedad, y lo voy a señalar nuevamente, es precisamente ese número de femicidios que tenemos. Ese es un fracaso de toda la sociedad. Y obviamente estamos fallando en la impartición de justicia, estamos fallando en la investigación científica del delito, porque la impunidad hace que esos hechores sigan en esa ola de violencia y sigan asesinando personas. Y lo que mencionaba la doctora Mía, que hemos estado viendo, crímenes pasionales, no podemos controlar nuestros impulsos. Yo la vez pasada en otro foro decía, también otra cosa que tenemos que analizar es la alimentación que tenemos.
Si nosotros tenemos un fuerte aporte calórico con carbohidratos, precisamente esa es una de las cosas por qué los hondureños somos tan impulsivos. Porque hay una parte del cerebro que se llama corteza orbitofrontal, como decían las abuelas, hijo, 4 dedos de frente, la sabiduría popular. Precisamente, y como pasamos en un ambiente de zozobra, de incredulidad, de descalificación, etcétera, y tenemos activada la amígdala cerebral porque pasamos con estrés constantemente, entonces la función de la corteza orbitofrontal, que es modular esos impulsos que vienen precisamente de la amígdala cerebral, no se lleva a cabo. Por eso los hondureños somos tan pasionales, tan emotivos, tan agresivos y tan violentos, porque la violencia, valga la aclaración, se aprende. Los seres humanos somos agresivos, pero no necesariamente un ser humano debe ser violento. La violencia se aprende y se aprende en el hogar, se aprende en la sociedad, en el barrio, y lo que todos recibimos, obviamente, a través de los estímulos en los cuales nosotros estamos sumergidos en una sociedad. Yo les decía, para que esto funcione y todo lo demás, la corteza prefrontal, necesitamos un neurotransmisor fundamental que es la serotonina, que nos modula también el estado del humor, nos modula la personalidad, nos modula el pensamiento, el razonamiento, la solución de problemas, la toma de decisiones, el juicio. Pero el cerebro no es tan perfecto porque necesita un precursor para ese neurotransmisor que es el triptófano. Pero Honduras, yo siempre lo digo, y eso lo analizo con mis estudiantes de higiene mental, somos un país bendecido de Dios. Tenemos agua, tenemos playas, tenemos valles, tenemos montañas, etc. Y el triptófano se puede consumir en alimentos tan baratos como es la espinaca, que no quiero cometer aquí errores tan burdos a veces que algunos funcionarios cometen. Creo que una bolsita de espinaca vale 15 lempiras o 20, porque como todo ha subido, ¿verdad? ¿Tanto? 15 lempiras, vale, como 15 lempiras. O sea, si vamos a la feria del agricultor o vamos al mercado. Y un huevo, ahí sí no quiero, creo que vale 3 lempiras, ¿verdad? Porque miré que Banasupro... No entremos en eso, que vamos a quedar mal todos aquí. No, es que yo vi el precio de un huevo, 79 lempiras la docena, en Banasupro. O sea, todos los que estamos acá y cualquier ciudadano puede ir a Banasupro a comprar. Entonces, el huevo tiene también un aporte bastante importante de triptófano. Entonces el hondureño, en vez de consumir una bebida azucarada, que es más cara, o un snack, que son caros, deberíamos, a partir de la merienda escolar, por eso yo insisto tanto, la escuela es el gran modulador de todos nosotros y de una sociedad. Y ahí es donde debemos nosotros enfilar nuestros esfuerzos. Precisamente con espinaca, huevo y lo que nosotros tanto queremos, como son los frijoles, creo que ahí le daríamos un fuerte aporte de serotonina al cerebro de los hondureños. Y eso ya es un paso bastante importante. ¿Para qué? Para controlar nuestros impulsos. Así que yo quiero dejar, y gracias licenciado por darme esta oportunidad, que no satanicemos la pobreza, todo lo contrario. Yo en mi cátedra de higiene mental y de medicina psicosomática y de psicopatología les digo, la pobreza es violencia, porque es privación. Exacto. Es privación a un ser humano. Los que estamos acá somos productos de la educación, de un hogar sólido que nos dio esos valores. Y obviamente todos asistimos a la iglesia, porque creo que todos tuvimos esa formación. Yo la agradezco, verdad que mis padres me dieron eso, y también agradezco que pude entrar a esos valores. Y bueno, yo creo que somos un país que tenemos todas las soluciones a nuestras manos, pero que lo que necesitamos son tomadores de decisiones que hagan los enfoques correctos y que nos vayamos precisamente a la génesis de los problemas, porque tenemos mucha tendencia, licenciado, a reaccionar. Y desde, me acuerdo del gobierno de Ricardo Maduro,
con las políticas de mano dura, con la reforma al 232 del Código Penal, asociación ilícita, y miremos cómo estábamos en aquel momento y miremos cómo estamos ahora. Obviamente no es haciendo reformas al Código Penal lo que nos ha demostrado y enfatizando a la represión. Creo que tenemos la tarea, todo debe ser de manera armónica y conjunta, porque sí, enfatizaba, se necesita investigación científica, se necesita combatir la corrupción, se necesita que nuestras instituciones sean fuertes y lleven a los transgresores de nuestras normas al castigo que se merecen, y obviamente una política de rehabilitación también para ellos. Y esto es importante, que le demos importancia a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a la educación. Y los que transgreden, que la impunidad no sea su arma para que los alimente, para seguir quitándole la vida a los hondureños y quitarnos la paz y la armonía como sociedad. Voy a leer lo que me dicen dos empresarios. Hechos violentos, solo aplicar la ley y ser duros. Se nos vienen del Salvador los mareros. Ese hecho esos hechos le van a echar la culpa al gobierno. La gente le echan la culpa a Honduras de todo, hasta al gobierno de todo, hasta la bruma, me dice este empresario. Pero hay otro aquí que escribió, ya lo voy a leer. Dice: la salud mental de los hondureños se inicia a deteriorar desde que los políticos se olvidaron de la administración de la justicia. Tenemos jueces, magistrados, policías que se les olvidó cumplir con la ley y solo les interesa preservar su trabajo y sus ingresos. Llevar gente inocente a la cárcel es lo más común en Honduras, y eso ha hecho que no se respete la ley. No es un gran pecado, es normal oír decir que por presidente es ladrón, pero hizo bastante. La aceptación generalizada de la corrupción nos lleva a este estado de situaciones extremas, y aquí el criminólogo don José Alfredo me dice, don José Alfredo Ponce nos dice: buenos días, criminalidad en Honduras no es cuestión solamente de sociopatías, es un problema social y se debe analizar en forma holística, buscar las causas de la criminalidad de las aplicaciones biológicas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, para construir una verdadera política criminal. Felicito a los panelistas, dice don Edgardo. Después voy a dejar una pausa, más adelante va a participar don Denis Castro, y al volver también haremos lo de la presentación. Gracias, muy amable. Voy a la pausa, continuamos. Sí, don Edgardo tiene una presentación, ¿la tenés, Helder? Ahí está lista. Gracias. Básicamente lo que busca la presentación es orientar a la ciudadanía y que toda la hondureñidad, si avanza por favor, y que por supuesto todos los hondureños tengan acceso a ciertas estadísticas e incidencias como lo que muestra la diapositiva número 1. Estos son los sectores geográficos en donde prevalecen los mayores índices de delitos contra la vida en un periodo calendario del 30 de enero del 2024 al 30 de abril. Lo curioso de esto es que por supuesto sobresale el municipio del Distrito Central, seguido por el departamento de Cortés y por supuesto Olancho. Si me muestra la siguiente diapositiva, lo podemos ver en el mapa, de lo que los estudiosos denominan un mapa de calor. Ahí vemos por supuesto al departamento de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Olancho, El Paraíso, Choluteca y por supuesto el municipio del Distrito Central. Pero más interesante aún es ver la siguiente diapositiva, y es donde la ciudadanía tiene la oportunidad de ver específicamente los municipios que más problemáticas están produciendo y más operaciones policiales están produciendo en el ámbito de los allanamientos, los aseguramientos, las saturaciones y por supuesto los patrullajes, que por supuesto motivan y estimulan a la policía a realizar este tipo de operaciones en el ámbito preventivo e investigativo. Lamentablemente tenemos que admitir que los municipios que más producen este tipo de operaciones policiales son Tela Atlántida, Atima Santa Bárbara, La Unión en Olancho, Choluteca, y aquí viene un fenómeno bastante particular. Olancho vuelve a repetir con Juticalpa Olancho. Lamentablemente pues tenemos que admitir que el municipio del Distrito Central sigue prevaleciendo, San Manuel Cortés,
Campamento Olancho, o sea que la diapositiva nos está mostrando que 3 sectores geográficos de Olancho están mostrando altos índices de delitos contra la vida: San Pedro Sula, Cortés y por supuesto La Maní, Comayagua. Si es tan amable y continuamos. Ahora vamos a analizar los sectores geográficos en los que prevalecen los mayores índices de delitos relacionados con pandillas. Y muestra ahí, por supuesto, Colón, el municipio del Distrito Central, en cuanto a Francisco de Morazán. No solo la capital, sino que Francisco Morazán. Agrandalo para ver ahí. Colón y lamentablemente Cortés. Si lo vemos o lo queremos analizar desde la perspectiva del mapa de calor, pues... No, pero regresalo donde estaba el círculo, por favor. El gráfico circular. Ahí. ¿Está ahí, sí. no? Sí, esto, como ustedes pueden ver, lo que demuestra es la mutación, el dinamismo y los movimientos que las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de actividades realizan en Honduras. Es notorio pues, que el Valle de Sula es uno de los principales centros de victimización por parte de estructuras criminales o pandillas. Todo el departamento de Francisco Morazán, el Distrito Central y lamentablemente el departamento de Colón. Si avanzamos, por favor. Aparte de analizarlo desde la perspectiva del gráfico circular, también lo podemos ver en base a un mapa de calor y, por supuesto, pasar rápidamente a especificar cuáles son los municipios que están sufriendo este tipo de embates sociales. San Pedro Sula, Cortés, Puerto Cortés, volvemos a repetir la problemática de que en un solo departamento más de un sector geográfico está presentando este tipo de problemática. Támara, el municipio del Distrito Central y por supuesto Salamá en Tocoa, Colón. Esto es lo más preocupante que existe en cuanto a la realidad actual de nuestro país. Esos son los sectores geográficos en los que prevalecen los mayores índices de delitos relacionados al crimen organizado. Y es donde más vemos derrama delictiva en el ámbito de los sectores sociales que están sufriendo este tipo de flagelo. El municipio del Distrito Central, Olancho, Copán, gracias a Dios, Cortés, Santa Bárbara, que durante décadas fue conocido como un departamento extremadamente sano, pero que en los últimos 25 años ha venido evolucionando con bandas organizadas de narcotráfico y secuestro. Choluteca, Lloro, de nuevo el departamento de Colón. Si me retrocede unos 2 segundos, si está amable. Si me la regresa un poquito, por favor. Francisco Morazán y, lamentablemente, y esto sí es notorio, el departamento del Paraíso, con todos los fenómenos sociales que está generando la derrama migratoria que ese sector geográfico experimenta. Por favor. Si lo queremos ver desde la perspectiva del mapa de calor, lo podemos ver en este momento y pasamos a mencionar cuáles son los municipios que están sufriendo la mayor incidencia criminal desde la perspectiva de delitos relacionados con crimen organizado. De nuevo, el municipio del Distrito Central, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Trujillo, Colón, el sector del Parque Nacional Patuca, Puticalpa, Olancho, Támara, Cofradía Cortés. Aquí volvemos a analizar el tema de que ya teníamos a San Pedro Sula, Cortés y ahora tenemos a Cofradía Cortés, Santa Rosa de Copán, Choloma, también en el departamento de Cortés, Trujillo, Colón, que ya lo habíamos mencionado, Santa Bárbara, La Lima, Cortés, 4 veces mencionado el departamento de Cortés, Puticalpa y por supuesto Santa Fe, Colón. Y finalmente pues analizamos cuáles han sido los sectores geográficos que más han sufrido los embates de los delitos en donde prevalecen las acciones ilegales de delitos contra la propiedad. Y estos son lamentablemente de nuevo el Paraíso, Comayagua, el municipio del Distrito Central y Cortés. El mapa de calor que refleja lo anteriormente expresado y terminamos la presentación, licenciado, con los municipios que específicamente están sufriendo este tipo de flagelo social. Danlí, el Paraíso, Comayagua, como cabecera departamental, el municipio del Distrito Central, Villanueva, Cortés y el sector de El Volcán, de nuevo en Comayagua. Gracias. Y un poquito de números para ver cómo están las estadísticas en el ámbito policial, que lejos de generar impresión positiva, nos da la pauta y la conciencia, por supuesto, de toda la presión social que existe en la Policía Nacional para tener que desarrollar este tipo de operaciones a diario. Gracias.
Sí, doctora María Mía, comentarios sobre esto que ha presentado el licenciado Edgardo. Bueno, sí, me encanta que presenten estadísticas porque esa es la manera correcta de proceder, ¿verdad? Nos indica que de alguna manera se está haciendo un trabajo, que se está zonificando para hacer un mejor uso de los recursos y eso pues definitivamente merece una felicitación. Se ve un trabajo, sin embargo, les recuerdo que no es el único espacio que interviene en la solución de una problemática social como la que estamos enfrentando el día de hoy. Todavía faltaría la parte de judicialización, ¿verdad? Y de castigo sobre todo, porque regreso al punto de la impunidad. Crimen que no se castiga, crimen que se perpetúa. Y quiero recordarles que la violencia de por sí no es un efecto, la violencia más que todo es un indicador de una situación y esta situación básicamente es descomposición social y obedece a mil factores. Pero la verdad es que la violencia se instala cuando la cultura de un país se basa en aspectos de impunidad y aspectos de corrupción, porque la corrupción juega un gran papel en esto y nadie lo está mencionando, ¿verdad? Los espacios corruptos permiten la instalación de estas redes ilícitas, de estas redes criminales y también que no hemos desarrollado un espacio de una cultura de defensa de la vida, bajo ningún punto. Somos una sociedad que incluso, y como bien lo decía el doctor, en la escuela nosotros tuvimos exposición a valores, ¿verdad? Y la clase de moral y cívica desapareció hace mucho tiempo de la currícula nacional, una clase que tenía este propósito. Constitucionalmente, el Estado es el responsable de la protección de la vida, para lo que decía una persona que está visualizando este foro, ¿verdad? El Estado es el responsable, ¿verdad? De proteger la vida de los hondureños y debe priorizar la problemática que está atentando contra la vida. Me encantó que el doctor mencionó la posibilidad de desarrollar una política de salud mental. Eso es algo urgente, urgente, y no va a ser para resolver el problema, va a ser para paliar la situación actual, porque los niveles de agresividad en el país se han elevado. Nosotros tenemos un estudio en la universidad donde hicimos una correlación, por ejemplo, un solo ejemplo, que por cada medio grado que la temperatura sube en Honduras, ocurren 8 asesinatos más. O sea, una política de medio ambiente va a tener un impacto sobre los hechos violentos, pero para eso necesitamos desarrollar datos. Sin datos no vamos a hacer absolutamente nada y no vamos a saber hacia dónde girar los recursos que de por sí ya son súper escasos, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas tienen que ser establecidas y no lo estamos visualizando como ciudadanos, ¿verdad? Vemos un programa por parte de la policía que se está ejecutando y que va a lograr obtener resultados, pero al nivel de la policía. Pero la policía no es la única responsable. Tenemos dos puntos más intermedios, que es la verdadera la investigación consistente de los crímenes para llegar realmente con los verdaderos culpables y luego la judicialización y por supuesto una sentencia. Desafortunadamente no visualizamos como ciudadanos esto, no estamos promoviendo una cultura de paz, ni de buena convivencia, ni de valores. Al contrario, vemos que la tendencia en el ambiente es continuar polarizando una estrategia que se ha dado en el país desde hace 10 años, ¿verdad? Mantenernos a todos separados y no tener una verdadera unificación de criterios y ver hacia dónde vamos jalando la carreta todos juntos y al mismo paso, sino que es como una estampida de potros salvajes donde cada quien lleva su dirección y por eso estamos pagando las consecuencias. Sí, en un momento don Hugo Maldonado, director del CODE, va a participar, pero antes está el doctor Denis Castro Bobadilla, que es un gran conocedor de estos temas. Doctor Denis Castro, buenos días, su comentario sobre lo que ha pasado en el programa y lo que han expuesto nuestros panelistas. Doctor Castro, buenos días. Buenos días, Raúl, muchas gracias por su invitación. Buenos días a sus invitados. Quisiera referirme a algunos aspectos, sobre todo vamos a empezar de atrás para adelante, o sea, lo último que se presentó.
Raúl, nosotros empezamos en 1984, 85 y más adelante con diario El País, usted lo recuerda, publicamos los primeros estudios que hubieron en Honduras sobre criminalidad y zonificaciones. Al respecto me quiero referir a esos cuadros estadísticos por lo peligroso que hay en esa información. En Honduras nosotros permitimos hace tiempo que a San Pedro Sula se le tildara la ciudad más peligrosa de América Latina y una serie de epítetos incorrectos. Y sigue, por lo que veo, tratando de darse cuenta sobre eso, pero quiero que ustedes observen algo. Choloma no forma parte de San Pedro Sula. Chamelecón no forma parte como tal. Pimienta igual. Es decir, hay que darse cuenta que para las estadísticas y para los efectos que se usan las estadísticas es para la acción policial. Y si nosotros, por ejemplo, señalamos un crimen que se ejecutó en Choloma, se lo acreditamos a San Pedro Sula, creo que San Pedro Sula es víctima de una ubicación criminal solo porque la morgue se encuentra ahí donde se encuentra hoy en San Pedro Sula, casi en el centro, pero cuando la hicimos era puro monte en esos sitios. También quiero decir que no es del todo cierto que la pobreza es un indicador, es sinónimo de violencia. No, pero es un gran impulsor. En un país con la infelicidad como el nuestro, donde hay una frustración enorme desde el punto de vista de las necesidades humanas en todo su campo, sí es un generante. Pero hay un detalle. Una cosa es violencia y otra cosa es criminalidad. Si ustedes lo que están sumando, al sumar estadística y al resumir todo en violencia, creo que somos ingratos con nuestro propio país. Le voy a decir por qué, don Raúl. La violencia subsume los accidentes de tránsito, los suicidios, los homicidios. Eso es violencia. Pero si empezamos a separar, nos vamos a dar cuenta que el mayor hecho criminal que hay en Honduras, más que enfermedades infecciosas juntas, son los accidentes de tránsito. Son lo de las motos y lo de los vehículos lo que está pasando. Sea por el efecto común que ustedes quieran, falta de conocimiento, drogadicción, cansancio, uso de estimulantes como las bebidas energizantes que se ha luchado en el Congreso para que se prohíban. Ese filmado es mío. Eso es candidato a que si esa persona, eso se suelta, esa persona lo agarra un furgón. Veníamos haciendo fila, todo, y ese es mi filmado de celular. Es la falta de previsión en cuestiones, ahí puede morir el señor, ahí un accidente, y eso se suma a la violencia. Es decir, tenemos que ser, a mi criterio, cuidadosos con la observación. Doctor, lo interrumpo porque me mandó ese video para ponerlo, por favor, el video. Ahí, doctor. Doctor Denis. Eso es en la carretera CA5, de donde usted mira cualquier cantidad de cosas de falta de previsión para un hecho que va a ocurrir, que puede ocurrir, y que mire el señor cómo va, pero casi como garrobo, agarrado, y no sé cómo describirlo. Eso está dando, va a sumar estadística en hechos violentos, pero continuemos. También oí yo una comparación entre Honduras y Bangladesh, pero Bangladesh es un país musulmán donde ahí no hay liberalidad. Nosotros tenemos una liberalidad casi sin límite en nuestro país, una permisibilidad absoluta. Y quisiera agregarles algo. Miren, en Honduras la salud solo se resume en tratar lo que a usted le afecta, don Raúl Valladares, y a todos nosotros. Si no funciona mal el hígado, el vaso, tenemos un problema gástrico, el colon, órganos. El Ministerio de Salud se ha dedicado a los órganos. Vamos a inaugurar 2 hospitales del trauma que hemos venido luchando por años por ellos, pero no se habilita una unidad de salud mental.
Y la salud se conceptualiza el bienestar físico y mental. Y Salud de Honduras se dedica solamente al orgánico, es decir, a la carne y hueso. Pero desde el punto de vista mental no lo hay. Es más, quiero que sepan que nuestro amado país tiene 30 años de retraso, porque en 1995 la Organización Mundial de la Salud dijo que esta centuria iba a ser de violencia, oigan bien la palabra, violencia, subsumido todo. Y esto quiere decir que los países debían de prepararse. Imagínense que ahorita estamos todavía esperando que la Secretaría de Salud inicie su verdadera función del concepto de Ministerio de Salud. Y es orgánica y mental. Y mental da mucho que desear. Es más, dan ganas de llorar de lo que ocurre en nuestro país. Quisiera decirles que cuando ustedes hacen descripciones de crímenes, también, los crímenes se estudian desde el mismo escenario criminal. Yo le mandé solo el pequeño comentario porque lo único que hacen en Honduras se llama levantamiento, que dura ni 15 minutos, pero no recogen la información criminal de ese sitio. Es decir, los datos para contribuir con la policía de investigación se realizan desde ese sitio. No desde el punto de vista del médico forense, sino de otros coadyuvantes que en Honduras no existen, de lo cual inclusive publicamos un libro sobre eso hace tiempo. Y por eso va a ver usted que hay una impunidad grandísima. Gracias a todo esto se creó la tasa de seguridad, que la tasa de seguridad fue hecho para esto, para combatir eso, la inseguridad nacional. Esa fue la finalidad legislativa. Pero usted va a ver que lo que se ha dedicado a comprar aviones presidenciales, helicópteros para la presidencia y una serie de gastos que en realidad no es para contribuir como tal. Tenemos muchísimo que hacer en este temario. Y sobre la impresión que dijo la señora Mía, que aquí no tengo el gusto de conocerla, pero quiero decirle que eso se llama la mexicanización del crimen. Es decir, no todo migrante que retorna viene en buena lid, su retorno viene de una escuela del crimen mexicano, en donde en ese sitio, dependiendo del lugar, por ejemplo, digo que estaba en Tijuana, el crimen de Tijuana es colocar las personas en grandes drones para que su parte orgánica se destruya y ADN se destruya. En unos drones, eso es algo que se creó en Tijuana. Lo mismo que preparar las armas. Las armas se preparan para hechos criminales hoy día y no dejan evidencia. Verbigracia, las armas largas las están perforando en el cañón para que no deje la evidencia tradicional. Por eso el experto forense tiene que estar actualizado sobre las formas de acciones criminales. Y hoy está de moda lo que se llama la pólvora blanca, que no se ve, no deja indicios y solo con el microscopio probablemente podamos encontrar. Es decir, el crimen va evolucionando de acuerdo a cómo evoluciona la sociedad. Nosotros tenemos un retraso, ya lo podemos ver en todas las exposiciones de los invitados, que nos estamos quejando del pasado, del presente y cómo vamos a hacer en el futuro. Esto quiere decir que realmente el desarrollo de política criminal es poner en la calle unos policías de vez en cuando, y la investigación criminal es de acuerdo a la sensación pública que se despierta en los medios de comunicación para poderlo investigar. El grado de impunidad de Honduras es más impresionante. Hoy somos el segundo país, lastimosamente, muy a nuestro pesar, de mayor cantidad de hechos, óigase bien, violentos, no crimen, violentos en América Latina. Y eso nos quiere decir que algo está faltando, algo falta y necesitamos todos los que pudiéramos contribuir a realmente patrocinar un gran foro para entregarle a la administración pública qué y no debe de hacerse para solucionar este problema, porque es la imagen nacional y es la paz y la tranquilidad de todos nosotros. Gracias por la oportunidad y un saludo respetuoso a todos y cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días. También el presidente del CODE está con nosotros. Don Hugo Maldonado, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Valladares. Un gusto saludarle a todos los panelistas.
y es que la verdad es de que cuando vemos las estadísticas y cuando hacemos el estudio analítico sobre la situación de la violencia y la criminalidad, sobre el comportamiento en municipios que creemos nosotros que no existe violencia, pero que hay municipios que hay una violencia manejable dentro de los parámetros internacionales. Por ejemplo, dos cosas. La salud mental influye en la situación de la violencia y la criminalidad a nivel del país. Y dos, la otra situación que pone el compañero amigo Edgardo y la doctora, siento que el ente de seguridad hace con todos los operativos su trabajo, trata de hacer o influir para que todo aquel que ande circulando a nivel del país, cometiendo delitos, etcétera, hace su trabajo. El problema, como bien lo señaló ella, hay que ver cuánto de todo esto, de todo el trabajo, o de toda la carga de seguridad, el esfuerzo de seguridad, el Ministerio Público asume esa responsabilidad de judicializar, porque hemos visto casos en donde, como decimos aquí en el ambiente, son tan obvios en materia de criminalidad y violencia, pero no, como no existe una denuncia, no se puede hacer absolutamente nada y el individuo pasa nuevamente a formar parte de deambular en el país, y como vio que aquella acción, que aunque quedó grabada en un video y toda la cosa, la policía hizo su trabajo, pero el Ministerio Público dijo que no, entonces como que no estamos en el mismo vaivén de contrarrestar la violencia, de contrarrestar el crimen, y asumado a esto, el Ministerio de Salud no da una respuesta concreta a la situación de salud, y el Ministerio de Educación no tampoco está al tono de las circunstancias para contrarrestar y que los niños, en vez de que anden en la calle, puedan estar en un centro educativo. Siento que tenemos que estar al tono de las circunstancias, todos los sectores sociales e institucionales en este país. Entonces, la violencia no se va a contrarrestar porque, digamos, o no se contrarresta porque la policía no quiera, sino que debemos de evaluar un sistema institucional como el Estado está preparado para acuerpar el trabajo de la Secretaría de Seguridad, pero aquí toda la culpa y toda la carga de la situación de violencia, como lo dijo el doctor, lo están diciendo los panelistas, es una carga que le cae a la policía. Entonces la policía realmente, aunque haga tal vez con mucha responsabilidad y mucha acción, la verdad es de que el país tenemos tanta frustración que en este momento que nosotros estamos hablando de violencia, hay cientos de miles de hogares que no tienen que darle de comer a su niño. El padre tiene que salir en la mañana para ver qué consigue en el resto del día porque no tiene un trabajo estable. La madre, lo mismo, se fue a lavarle la ropa a fulana, sutana, mengana, o los tutores de los menores, porque los padres están en Estados Unidos, etcétera, no tienen el mismo cuidado. Aquí hace falta que esa estadística de violencia se pueda conjugar, que podamos a nivel de las universidades del país concienciar qué tipo de situación de violencia estamos pasando para tratar de controlar, prevenir un poco desde una perspectiva educativa a nivel nacional. El problema de la violencia y la criminalidad radica también en cuántos pesos tengo yo en la bolsa para asegurar la seguridad alimentaria de mi familia. Entonces, miren,
realmente sabemos tirar los dardos, ¿verdad? Como responsables y señalar y criminalizar inclusive a la policía. Pero aquí hay otro factor que hay en el país, es el factor político, que aquí todo el mundo quisiera que las cosas de la violencia, en vez de reducirse, más bien se aumentaran, porque también es un tema de campaña. Aquí juegan con la vida y la seguridad de los hondureños los diversos sectores políticos. Y mientras estemos así, Raúl y amigos del panel y pueblo hondureño, vamos a continuar en la estadística que está presentando el compañero Edgardo, o sumando, restando feminicidios, menores de edad asesinados, etcétera, porque cada quien aquí juega a la hora de su conveniencia, y lo que menos hacemos es aportarle al Estado con una política pública encaminada o con un proyecto de política pública en donde todos los sectores nos comprometamos, porque si no nos comprometemos con la sociedad, menos vamos a tener un compromiso de bien común. Por lo consiguiente, desde el CODE nosotros siempre hemos estado anuentes a contrarrestar, a apoyar cualquier iniciativa que vaya encaminada hacia lo que dijo el doctor en este momento, la paz y la tranquilidad a la familia hondureña, que eso no tiene precio. Ahí están criticando por qué se compraron 10 bambas o de estos o cosas que están sirviendo para contrarrestar. Ahí critican y criminalizan el estado de excepción. No, el estado de excepción es la herramienta que utilizan la policía o los órganos de seguridad del Estado para contrarrestar. El problema es cómo vamos a entrar a la raíz de la violencia y la criminalidad para que otros jóvenes no pasen a formar parte de ese crimen organizado, de ese narcotráfico o de ese grupo antisocial del barrio, la colonia, porque lo que menos podemos en este momento es ofrecerle un puesto de trabajo en vista de que no tenemos inversión a nivel del país, Raúl. Gracias al presidente del CODE, Hugo Maldonado. Voy a presentar a don Neri Ordóñez, ex miembro de la policía, criminólogo, está al frente de la Cruz Roja. Neri, y vamos a presentar un video que él me ha enviado hablando de este tema. Buenos días, Neri, adelante. Buenos días, licenciado, a todos sus panelistas. Para mí es un gran placer atender los llamados cuando usted quiere interactuar en este tipo de temas. Estos temas yo creo que impactan ante la sociedad, pero lo más importante expresarlo, como lo ha dicho el doctor Denis Castro, como lo han expresado todos sus panelistas. La violencia es el uso intencional de la fuerza, Raúl, de la fuerza física o el poder contra una persona o varias personas, o un grupo o comunidad que tiene como resultado un daño psicológico, tiene lesiones, la muerte y la privación o mal desarrollo de toda actividad que se dé. Desde el punto de vista criminológico, yo podría expresarle que nuestra sociedad ha estado imitando todo tipo de acciones, desde la forma en cómo intimidar con tatuajes, hasta la forma de vestirse, e incluso, como dijo el doctor Denis Castro, hasta llegar a la regionalización de los hechos criminosos que impacten ante la sociedad. Nosotros somos imitadores de ese tipo de situaciones. En los últimos años hemos visto escenas dantescas, asesinatos múltiples, cuando estructuras criminales vestidas simulando un uniforme de la Policía Nacional o de cualquier otra estructura del Ministerio Público, ingresan porque la gente confía en que en ese momento es el orden público el que está atendiendo, está reclamando el auxilio de una persona. Pero si podemos ver, ese es uno de las muestras en ese video en los cuales las estructuras criminales no toman la piedad sobre algún padre
algún hijo, alguna madre o esposa que esté en ese momento cuando se comete el ilícito. Creo que en algún momento pensamos nosotros, tal como ¿y por qué traigo a relación mucho lo del doctor Denis Castro? Porque él ha sido un estudioso de las ciencias forenses, es un abogado, es un colega abogado, y eso ha permitido que poco a poco vaya desarrollando ese expertise. En muchos de los casos, ¿qué es lo que nos relaciona más para poder desarrollar bien un esquema para que estos tipos de delitos no queden en impunidad? Dar mayor apoyo a lo que es el proceso investigativo. Si bien lo dice el doctor Denis Castro, en muchos de los casos nos hemos vuelto recolectores de evidencia que al final tienen algún porcentaje que se da para poder solucionar esquemas delictuosos que se dan en las principales ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero que también se han ido regionalizando en otros lugares donde no se tenía ni tan solo un ápice de violencia. ¿Por qué? Porque la fuerza que ejerce y la presión que ejerce la policía para poder repeler estos delitos ha hecho que se migren a estos otros lugares. Entonces ellos ya se han estructurado en esos lugares. Lo mismo ha ocurrido con la droga. La droga que se procesa en este país se queda en este país, porque la droga que continúa el paso hacia otros lugares debe de tener un porcentaje de calidad, y las de mejores calidades siempre son las que vienen de América del Sur. Las que se elaboran y suceden acá son mal procesadas, y eso es lo que produce más violencia. A veces es bien difícil, y yo recuerdo en un caso con Raúl, que estuvimos ahí, que yo hice una opinión y opiné sobre las muertes de las mujeres. Yo creo que en los últimos días hemos ido observando cada uno de los hechos, mujeres que son violentamente asesinadas, pero de escenas dantescas. Entonces ahí es donde tenemos que poner nosotros, porque no todas las mujeres que fallecen son las que cometen delitos. Eso hay que tenerlo claro. Y lo mismo sucede con las estructuras criminales en los jóvenes. Ya el traslado de la cocaína, de la pasta de coca, eso ya prácticamente produjo un mercado y una competencia desleal entre las estructuras criminales que ya fueron desarticuladas. Entonces el fentanilo es lo que está dando el auge, el fentanilo es lo que está produciendo la mayor cantidad de muertes, el involucramiento, porque utilizan de cualquier género, utilizan niños, utilizan niñas, utilizan adultos, utilizan personas para que hagan la distribución en las discotecas, en los mercados, en las escuelas, en los colegios, y eso es lo que ha permitido que nuestra sociedad enferme psicológicamente, y psicológicamente estamos viendo lo que algunos lo han expresado, ese dolor que produce ante una sociedad que matan a mi padre delante de mí, de mis hermanos, de mi mamá, eso va a producir un efecto psicológico en el futuro, Raúl. Esto va a producir algo que va a desencadenar y a esa persona no le va a importar asesinar a cualquier otro ciudadano. Él solo va a quererse vengar de la muerte violenta que hicieron contra su padre, y ahí se va a desatar otro tipo de hechos. Desde el punto de vista criminológico, creo que en algún momento vamos a tener que poner un alto, y con esto no queremos decir volver a hacer un estudio. Miren, muchos de los casos que hemos visto, como en Costa Rica, le apuntaron a lo que era la educación de los menores. Costa Rica tuvo que vender sus armas, desarticular ejércitos y apuntarle allá por los años 50 a la educación de los niños, educación que hoy en la actualidad se ve actualizada y se ve con competencia a nivel mundial. Nosotros estamos tratando de hacer eso, pero estamos descuidando otra área, estamos descuidando el área de la salud mental. ¿Cuántas personas no se encuentran privadas de libertad en los centros penales con dolencias psicológicas, Raúl? Nosotros, porque como abogados vamos a los centros penales y como criminólogos tenemos el conocimiento de estudios que se han hecho ahí en las penitenciarías, y no existe un centro de reclusión que... Bien, gracias a don Neri Ordóñez. Comentarios sobre eso que dice Neri,
¿Y el video también, don Edgardo? Sí, el video muestra definitivamente extremos que deben llamarnos a la profunda reflexión. Un delito cargado de violencia a plena luz del día, frente a menores de edad y sobre todo recalcar en la ciudadanía y en el largo y ancho de la hondureñidad de que este tipo de hechos en algún momento se han enmarcado en la reacción de un delincuente y la falta de planificación. Por el contrario, la ciudadanía debe estar consciente que este es un delito que conllevó mínimo 21 días de vigilancia y seguimiento, y es ahí donde la ciudadanía pues tiene que entrar en conciencia. Reiteramos, este tipo de actos violentos no son aleatorios, no son reaccionarios. Hay una planificación y hay una gestión y hay una organización por parte del grupo que lo está llevando a cabo en cuanto a la vigilancia y seguimiento de sus víctimas. Y por supuesto, lamentar el hecho de que sea llevado a cabo frente a menores de edad, lo que nos indica hasta la tranquilidad del individuo que estaba a cargo del volante del vehículo. Ni siquiera arranca de manera violenta y por supuesto se dan el lujo de realizar este tipo de atrocidades sabiendo que las estaciones de servicio o gasolineras tienen cobertura de videovigilancia. Eso le da un acento o un énfasis de cómo le apuestan a la impunidad a este tipo de organizaciones. Me envían aquí, antes de pasar a la doctora María Mía, me dice aquí el dueño de una compañía de seguridad en San Pedro Sula, me manda una noticia, ordena liberación de administrador de la 18 que se borró las huellas para fugarse del pozo. La sala primera del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula ordenó la inmediata liberación de Jesús Balmaña Cruz, también conocido como Ricardo Ascenso López, por el vencimiento de prisión preventiva. Baldaño Cruz fue condenado previamente por 4 delitos, incluidos quebrantamiento de condena y uso de documentos públicos falsos, entre otros. Doctora, comentarios, doctora Mía. Bueno, quisiera hacer algunos comentarios. Primero, sobre el video que acabamos de ver, el nivel de profesionalismo que exhiben los criminales es extremo, ¿verdad? Se ve que van por una persona y a pesar de que generaron daños psicológicos, en nosotros no hubo daños físicos. Eso debe preocuparnos porque nos habla de que es gente que ya está entrenada y que ya es un negocio, ¿verdad? Un negocio llevar a cabo estos actos. Por otro lado, quisiera retomar algo que dijo el doctor Denis respecto a Chamelecón, porque convivo con pobladoras de Chamelecón y en Chamelecón ha empezado un movimiento en el cual se ha coordinado Policía Nacional y pobladores, y con mucho gusto puedo decirles que en marzo no hubo homicidios en Chamelecón por ese trabajo conjunto, por esa visión de trabajo entre las fuerzas que tienen que funcionar, ¿verdad? Al punto que se ha bajado el número de efectivos de la policía en Chamelecón. Ha recrudecido en los últimos días, pero se tuvo ese efecto benéfico. Sobre el estado de excepción no es que se criminaliza, es que se exige como ciudadanos que nos digan cuál ha sido la respuesta a modo de indicadores que hemos tenido con el estado de excepción, porque el estado de excepción ha traído otros males. Yo sé de espacios en los cuales elementos que pretenden ser la Policía Nacional, o no sé si son la Policía Nacional, irrumpen en las casas, amenazan a los habitantes y los despojan de sus pertenencias. Entonces, ha generado otros males. En este foro no hemos hablado de otro punto que es importante y que como mujer a mí me afecta muchísimo, y es la muerte violenta de los niños. Cada vez vemos más espacios donde asesinan a una persona y a los niños que los acompañan. Tenemos documentación de niños de 3 meses que han sido asesinados al lado de su madre. Precisamente hace 2 días murió violentamente una muchacha que estaba con 4 meses de embarazo, y ese es un punto que tenemos que rescatar, porque quieras o no, un adulto de alguna manera puede ofrecer algún tipo de respuesta de defensa, pero los niños no, y los estamos desprotegiendo, y un país que desprotege a sus vulnerables es un país que está condenado al fracaso, ¿verdad? Y finalmente, reforzar esa idea. El femicidio es un serio problema de país que no se ha visualizado con la seriedad que requiere. 53% de los pobladores de este país somos mujeres, somos una mayoría, por lo tanto debería haber una legislación enfocada hacia esa mayoría, y no todas las mujeres que son asesinadas están vinculadas al crimen. Por alguna razón existe como
un programa mental a la desvalorización de la vida de la mujer y a considerarla, como bien lo dijo el licenciado Warren, ¿verdad? Una cosa. Y esto tiene que cambiar en este país. La mujer es un pedestal súper importante para la economía, para la formación y para el buen curso de este país. Nada más. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados desde la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Warren. Este tipo de fenómenos, cuando ocurren, es importante verlo en otros casos y en otros países, definitivamente, y ver cómo suceden. Y a mí, en lo particular, me parece, como hemos hablado de México como referente, hablaba yo incluso al inicio de la película El Infierno del actor Damián Alcázar, muy buena sobre cómo se va dando estos procesos de transformación a nivel local, a nivel social y a nivel individual, el proceso de transformación psicológica de una persona que se convierte en un agresor. Y entonces, pues yo pienso específicamente el caso de México y el caso de las políticas de mano dura, sobre todo con el presidente Calderón, que aquí las quiso poner el presidente Maduro, y históricamente, y los análisis psicosociales son bien claros, la política de mano dura no resuelve el problema de la violencia, más bien la exacerba, la revuelve, la alimenta, y podemos verlo de una forma terrible, la guerra que se dio, que fue esa guerra contra el narcotráfico y los cárteles, fue una respuesta terrible y una matanza o una cuestión espantosa la que se dio en México, en todo el territorio mexicano, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Y lo opuesto es lo que sucedió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ahora candidata presidencial, la señora Claudia Sheinbaum, que es una académica extraordinaria, que es una persona que se ha dedicado a la investigación y ahora participa da un paso hacia adelante y participa en el gobierno de la Ciudad de México, y ella dice, aplicó una estrategia doble para regular la situación de la violencia específicamente en la Ciudad de México. Y eso se puede ver en las estadísticas del INEGI y la percepción de violencia de los habitantes de México, que ha reducido significativamente. Ya tienen mayor sensación de seguridad, mayor sensación de paz, mayor sensación de tranquilidad y de visión a futuro. Y hay que ver, en particular, por un lado, cuáles fueron las estrategias. Trabajar y atender las causas. Y por eso era darle. Y era lo que estábamos trabajando en varios proyectos de investigación y de intervención comunitaria. En lo que hablábamos hace algunos años, unos 7, 8 años, que se hablaba de los 5 municipios más calientes, que pues habrá cambiado un poco, pero eran el Distrito Central, Choloma, San Pedro, Tela y La Ceiba, y que pues siempre se quiere atender a el asunto, y es importante atender al asunto de la juventud. Personas entre los 16 y los 29 o 30 años, y es darles opciones, o sea, no marginarlos, no decir como son nini, o sea, no son seres humanos, se los deshumaniza y no se los mira como cosas, como problemas, y más bien hay que verlos como sujetos de derecho, como personas, como ciudadanas. ¿Y qué es esto? Darles opciones de deporte, y por esto opciones de deporte en general. O sea, aquí básquetbol, voleibol, natación, ciclismo, montañismo, escalada. No únicamente esa visión reduccionista del deporte como fútbol. La educación, opciones a educación gratuita y de calidad, las opciones de salud. Y esto al mismo tiempo, ¿qué fue lo que generó? Una reducción de un mínimo histórico de un 42% en los últimos 20 años prácticamente, en los feminicidios en la Ciudad de México, el robo de los secuestros y extorsión, una reducción en un 70%, el robo de vehículos con violencia en un 50%, y eso, o sea, no fue atender a las causas por un lado, pero por el otro lado también atender o fortalecer a los operadores de justicia. Y todos los operadores de justicia generando cooperación y sinergia, que era lo que estábamos hablando, fuera de cámaras con Juan Carlos y con Edgardo,
que era la capacidad, fortalecer la capacidad de cooperación multidisciplinaria entre los equipos de justicia, y ella está proponiendo en su gobierno, que bueno, en junio son las elecciones, y por las estadísticas lo que parece es que definitivamente se va a convertir en la primera presidenta mujer de México y la futura presidenta, y entonces ella, una colaboración entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía, no como una injerencia, sino que todo el sistema de operación puedan intercambiar información, porque tenemos los actores, como estos delincuentes que se miraban en el video, son los sospechosos usuales. O sea, tenemos un efecto Pareto, pero exacerbado. No es un 20% que comete el 80% del crimen. Es un 1% de personas que cometen ese tipo de actos de violencia. Entonces, hay que tener en consideración eso por un lado. Ahora, la violencia generalizada, la aceptación y la normalización de la violencia es un factor muy importante, y aquí es bien importante señalizar y retomar lo que por un lado decía Juan Carlos y lo que decía el doctor Castro, que en Bangladesh, sí, en Bangladesh, que tiene 171.2 millones de habitantes para el 2022, el 91.04% de la población es musulmana, y la ley islámica prohíbe claramente el consumo de alcohol. El Corán prohíbe explícitamente el consumo de alcohol en cualquier cantidad. Y entonces tenemos que ver el fenómeno que genera el alcohol. A ver, el alcohol es una droga, no es una cuestión de alcohol y drogas. No, el alcohol es una droga. Cuando usted está consumiendo alcohol, usted se está drogando. Entonces, el alcohol es una sustancia que es hidrosoluble y liposoluble. ¿Qué significa eso? Que pasa por todos los tejidos del cuerpo. Es un cancerígeno tipo 1. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es de las sustancias más cancerígenas que conocemos, es un condicionante de diabetes tipo 2, de sobrepeso, de obesidad, de síndrome metabólico, de demencia, de Alzheimer, de Parkinson, de infarto, accidente cerebrovascular, esteatosis hepática, el hígado graso, y el alcohol. Entonces el hígado se defiende con una sustancia que se llama alcohol deshidrogenasa y transforma el alcohol en grasa. Pero ojo, mucho ojo, porque es veneno prácticamente. Usted está consumiendo veneno en cerveza, en vino, en destilados, sea cualquiera de ese ron. O sea, las bebidas alcohólicas no pagan los impuestos del daño social que generan. Y la normalización de la violencia, que está vinculada fundamentalmente con el alcohol, que se vuelve el caldo de cultivo para la normalización de violencias como estas, que son más graves. Por ejemplo, la violencia doméstica, vinculada principalmente con alcohol, porque hay desinhibición de los impulsos. También los accidentes de tráfico fatales, vinculados con alcohol. Violencia sexual, cerca de 700.000 violaciones al año en Estados Unidos, casi todas vinculadas con consumo alcohólico de parte del agresor. Y la delincuencia común también. Entonces, el alcohol es un condicionante, además de ansiedad, de alteraciones del estado de ánimo, de pérdida de calidad del sueño y de reducción de las capacidades de autorregulación. Entonces, no tenemos que tener, ojo, una dualidad cartesiana entre mente y cuerpo. O sea, la salud es una cuestión integral, y por eso, a nivel de psiquiatría y psicología, yo digo, ha habido un problema histórico en Honduras, ha habido un problema histórico que los ministros de salud y todos los gobiernos y las secretarías de salud no han considerado la vitalidad, lo central de la prevención, del trabajo de prevención a nivel primario. Y para esto se necesita el trabajo de psiquiatras, de psicólogos. ¿En dónde? En la Secretaría de Salud, en cada escuela, para prevención, entrenamiento en habilidades sociales, gestión de conflictos, además de manejo del duelo. Y así, si contratamos más personales de psicología y que sirva de prevención y más orientadores en los centros educativos, y al mismo tiempo se implementa el fortalecimiento de un Plan Nacional de Salud Mental, que es algo que se ha venido hablando en los últimos meses, y se trabaja a nivel preventivo, a nivel primario, se va a reducir este tipo de efectos. Es vital que trabajemos a nivel de prevención y que trabajemos también, al igual que este modelo de Claudia Sheinbaum, que es extraordinario, en un trabajo de integración y fortalecimiento de los operadores de justicia. Gracias al psicólogo Warren Ochoa por participar esta mañana. Nos vamos, doctor Juan Carlos Munguía, gracias. Comentarios finales.
Sí, solo reforzar lo que decía Warren, que estoy de acuerdo 100%, el aporte de la academia que debe ser fundamental y sobre todo que los hondureños debemos de aprender a trabajar en equipo y de manera integral, multidisciplinaria, porque la violencia, como ya hemos hablado todos acá, es multifactorial, pero tenemos que irnos a las causas. Si nosotros atacamos las causas de la incidencia de la violencia y lo que provoca que una persona se vuelve impulsiva con conductas violentas, es que vamos a poder darle soluciones concretas, prácticas y necesarias e impostergables a la sociedad hondureña. Gracias también. Doctora María Mía, conclusiones y gracias por haber participado. Y muchas gracias por la invitación. Definitivamente concuerdo con lo que han dicho mis compañeros y pienso que debemos establecer espacios de resolución de esta problemática a corto, mediano y largo plazo. La prevención es prioritaria, pero vamos a tener un efecto a largo plazo. A corto plazo, el fortalecimiento de la cadena de proveedores de justicia debe ser fortalecido tanto a nivel, como les digo, de la denuncia, a nivel de la investigación y a nivel de la impartición de justicia. Si nosotros logramos fortalecer eso en el corto plazo, también podemos generar cambios en las estadísticas tan terribles que estamos viviendo. Gracias a la doctora María Mía por sus aportes esta mañana. Antes de ir con don Edgardo Mejía, la periodista Valeria Rojas me escribe: buenos días, acaba de registrarse un nuevo caso. Un hombre agarró a machetazos a su esposa en una aldea de Valle de Ángeles y él pensó que ella había muerto, quedó viva. Bien, hay que seguir, hay que darle cobertura a ese lamentable suceso que reporta la periodista Valeria Rojas. Muy bien, Valeria. Don Edgardo, nos vamos. Gracias, su comentario final. Agradecer la gentileza del espacio y la invitación a este tipo de foros que buscan acrecentar la conciencia social en cuanto a la hondureñidad y en cuanto a que merecen vivir en escenarios de seguridad y paz social, liberarnos de los tabúes culturales, licenciado Valladares, en cuanto a que entre más protejamos a la niñez hondureña y a las mujeres como grupos vulnerables, vamos a tener una mejor sociedad y vamos a tener mejores escenarios de seguridad ciudadana y, por supuesto, de paz social. Muy amable, gracias. Bien, gracias. Esperamos que programas como este sirven para que reflexionemos todos y la sociedad hondureña tome conciencia. Los invito a seguir con nosotros en Canal 11 y en Radio Visión Honduras. Mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día tienen, como siempre, un entretenido programa de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Que estén bien, gracias. Buenos días.